Ubiquemos nuestro pensamiento de forma imaginaria y viajemos hacia la región geográfica de China hace unos 3000 años, en una tierra amplia que para este momento sería el centro del mundo y donde nace un poderoso imperio cuya dinastía de gobernantes llamada Shu dará comienzo a los primeros pensamientos filosóficos y cuya existencia abarcaría del año 1046 al 221 antes de Cristo. Comenzamos. Hola, podcast, escuchas. Continuamos con esta serie de filosofía china en la que iniciamos en la sesión pasada de esta su taza filosófica con el pensamiento del mandato del cielo que fue diseñado por el duque de Chu para dar legitimidad filosófica, racional y a su vez teológica del cambio social que estaba sucediendo en la antigüedad china, en el que llega la familia Chu a desplazar a la dinastía Chang, sobre todo por este problema de decaimiento moral que había tenido en su último gobernante específicamente. Pues bueno, a partir de esto, la gran dinastía Chu empieza a constituirse y configurarse en un sistema feudal. ¿Por qué? Porque al hacerse de mucho poder, esta dinastía empezó a acercarse a afiliarse a sí mismo a diversos reinos o reinados, pequeñas localidades, y designar una forma de organización política en la que le permitía a cada gobernante tener cierta influencia en su área territorial, pero manteniendo una obediencia sobre todo al emperador de la dinastía Chu, al famoso rey Chu, ¿no? Esto pues va generando un auge, sobre todo en la producción de la tierra, del territorio en la antigüedad china y un crecimiento enorme, ¿no? Y pues bueno, de aquí empiezan a surgir grandes problemas que poco a poco irán generando un desarrollo filosófico interesante, muy específico de la antigüedad china. En primera, cuando tienes un reinado desde un punto de vista político demasiado amplio en el que tienes que controlar a muchas personas y específicamente a ciertas personas que tienen poderío, tanto económico como militar, pues es necesario ir estableciendo algunas estructuras de organización, por lo cual empieza a sofisticarse el sistema de gobierno, generando diversas posiciones entre personas para llevar las cuentas, redactar leyes, leer y mandar mensajes, llevar a cabo ritos y sobre todo cobrar impuestos en esta gran forma de extensión territorial. Pues bueno, esto obliga a que esta dinastía se vaya jerarquizando y creando diversas, por así decirlo, castas sociales, ¿no? Entre esas castas o clases sociales vamos a tener la del caballero o terrateniente, Yun Xin, que va a ser un concepto muy importante dentro de la filosofía confuciana, la de las familias de campesinos, los chumin o la gente común, los funcionarios, obviamente de gobierno, la burocracia, la realeza y por supuesto artesanos y comerciantes, donde los comerciantes no van a ser tan bien vistos porque al final de cuentas el comerciante lo que hace es vender el producto del trabajo de alguien más y no precisamente de el propio, ¿no? Y es algo, sobre todo en las sociedades extremadamente agrícolas como la antigüedad china, lo vamos a ver constantemente. ¿No? Bueno, también en esta estructura, como sucede en todas las cuestiones del desarrollo de la sociedad, pues solo la gente de la realeza, los aristócratas y algunos funcionarios de gobiernos van a poder aspirar al, a la educación, ¿no? Al estar educados en todos estos temas, ¿no? Y pues creará también una clase social, un grupo de personas de carácter culto, ¿no? Pues bien, es por ello que empieza a generarse esta estructura del reino de Chu. Algo muy interesante es que cuando creas una filosofía que te va a dar un sustento teórico y te va a dar legitimidad política,
pues hay que tener muy en cuenta que aunque tú crees esa teoría también te ataca a ti mismo y tú eres responsable de llevarlo a cabo. Lo mismo va a suceder con el mandato del cielo aplicado a la dinastía Chu. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la dinámica social de toda humanidad es que no somos químicamente puros, no nos es muy difícil mantenernos rectos en una cuestión moral y ética, y al final de cuentas el reino de Chu, sus gobernantes empezaron a tener estos problemas y empezaron a demostrar ciertos vicios en su forma de organización, entre ellos pues la avaricia. Esto llevó a un roce entre el funcionariado de gobierno y los Shinsu o los terratenientes, estos caballeros, porque los que se encontraban en el gobierno, los caballeros, los terratenientes, pues luego no mostraban la necesidad de rectitud que exigía la doctrina del duque de Chu, el gran duque, y a veces que lo veremos en los textos como un iluminado, pareciera a veces una especie de semidios acerca de dar seguimiento al Tianmin o al mandato del cielo, ¿no? Estos roces llevan a problemas políticos y cómo resuelves tú siendo terrateniente, caballero, un yunzi, estos problemas con los subordinados, los corres, ¿no? Empiezas o a perseguirlos o a desterrarlos, ¿no? Y en este proceso de desarrollo político de la dinastía, se destierran a aquellos funcionarios de gobierno o funcionarios públicos que no están tan de acuerdo con lo que establece el terrateniente o el rey de cierto grupo feudal. Algunos casos de ellos va a ser el de Confucio, que va a ser desterrado del lugar donde llega a ser incluso ministro de justicia y dedicarse a dar clases de forma privada. ¿Por qué? Porque cuando eres un funcionario de gobierno y te corren, no te queda otra cosa más que buscar la manera de vivir. No puedes ser campesino porque como funcionario realmente no tienes tierra y si la tuviste, al ser desterrado, te quitan esta capacidad de organización productiva y tienes que buscar otros medios. Y esos medios es la educación. La sociedad está ávida de conocimientos y sobre todo los otros reyes feudales y terratenientes de otras zonas que quieren empezar a competir y a luchar por el poderío de aquellas regiones donde a su consideración se está perdiendo el mandato del cielo, es decir, donde se pierde legitimidad. En la época actual, pues la legitimidad, cuando un gobernante pierde legitimidad, ya tenemos un ciclo normado por tiempo en el que pues simplemente lo destituimos a través de una elección abierta. A falta de elecciones, pues hay que hacerlo por la fuerza, ¿no? Buscar derrocar a ese señor feudal que no está cumpliendo con el mandato del cielo, a mi opinión, o sea, tampoco crean que los señores feudales eran tan rectos que veían a un señor feudal que no se estaba comportando, iban y lo derrocaban, incluso derrocaban a gente correcta solo por tener el poder, pero auspiciados por esta teoría de es que ya no está cumpliendo el mandato del cielo. Pues bueno, esta dinámica social lleva a la par a que el reino, el gran imperio Chu, se descomponga y llegue a su final, cayendo más o menos en el año 771 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Cae lo que es la zona del imperio Chu occidental, ¿no? Occidente decae, se pierde y empieza un proceso de descomposición, que es donde van a empezar a surgir estas escuelas filosóficas. ¿Por qué? Porque los funcionarios pues ya no tienen a qué dedicarse, ¿no? Y pues no les toca más que dedicarse a dar clases de manera privada, ¿no? Y eso da un auge de muchas escuelas filosóficas incontables, ¿no? De hecho, el término de la historia china es el de 100 escuelas filosóficas, no porque sean 100 específicamente en números, sino porque son una gran cantidad de escuelas, ¿no? Que van surgiendo y entre las más conocidas pues está la escuela confucionista, donde Kun Tse es el maestro inicial,
está la escuela de Monsi, de Omencio, también está la escuela de los legalistas, va a haber la escuela del Yin Yang, obviamente la escuela taoísta, y bueno, todas estas con figuras muy interesantes al frente, todos exfuncionarios de gobierno desterrados. Confucio, como decía, que había llegado a ser, y lo veremos más adelante, obviamente, había llegado a ser ministro de Justicia, el propio Lao Tzu, que era un archivista dentro de la biblioteca imperial y que se cansa de la decadencia y se retira. Pues bueno, esta decadencia empieza a generar un cuestionamiento muy importante acerca de la idea del mandato del cielo. ¿Por qué? El duque Chu había dejado muy bien estructurado que cuando se perdía el honor, ¿no?, y la relación moral de un gobernante, pues el cielo inmediatamente justificaba que éste siguiera su rumbo y fuera destituido por alguien que sí cumpliera tal mandato, es decir, alguien que sí lograra tener esa estructura moral que nosotros pedimos de un gobernante. Y en este sentido, hasta por sentido común, ¿no?, en la época actual demócrata que vivimos, pues también si un funcionario no está cumpliendo, ¿no?, pues debería de quitarse. Bajo esta frase que luego dice de forma muy cotidiana el partido Morena, de que el pueblo pone, el pueblo quita. En el caso del mandato del cielo, es más bien el cielo pone y el cielo quita. Pero si tenemos ambiciones, tenemos señores feudales que se están peleando, que ya hicieron estas peleas internas caer la zona occidente del Imperio Chu, y que estamos viendo que en la zona oriental estamos empezando este mismo proceso, ¿cómo le hacemos para evitarlo? ¿No? Es decir, ¿cómo sabemos para determinar cuándo un gobernante que está diciendo que es el portavoz del mandato del cielo está en lo correcto? ¿No? ¿Cómo sabemos que él está diciendo la verdad y no está simplemente buscando a través de su propia ambición quedarse con el poder? Aquí es donde va a empezar el gran cuestionamiento, ahora sí, filosófico. Si bien hay un inicio filosófico con el duque de Chu, con esta idea del mandato del cielo, se empieza realmente a ver un cuestionamiento ya de fondo en cómo sabemos que el cielo nos está diciendo lo que es correcto. Es decir, cómo logramos entender este mandato. ¿Cuál es el verdadero camino que el cielo nos está estableciendo para la organización de nuestra sociedad? Y esto lo hace muy interesante porque si bien los filósofos griegos en su momento, también en esta época, en el 700, en el siglo séptimo, sexto, antes de Cristo, van a empezar con el nacimiento de la filosofía, lo van a hacer en términos más metafísicos, cuestionándose acerca de los fundamentos de la realidad. Pero en China se van a estar cuestionando sobre los designios del cielo, de los designios de la divinidad para establecer al gobernante, cómo darle legitimidad al gobernante. Los griegos no los tienen porque su forma de organización como comerciantes es más demócrata, no es uniforme, ¿sí? No es un país uniforme, bien estructurado, son muchas ciudades-estados, ¿sí? De hecho, empieza la filosofía griega en la actual Turquía, ¿no?, en Mileto, ¿sí?, y no precisamente en Atenas. Y cada uno tiene su forma de organización totalmente distinta. Hay democracia en Atenas, hay reyes también, llegó a haber reyes en Atenas, hay oligarcas, un grupo que toma el poder, un consejo o una asamblea, hay tiranos que llegan por la fuerza, y esto pues le da a cada quien hacer cierta autonomía, ¿no? Y no hay una necesidad de cuestionarse. Pero cuando tienes una sola autoridad y esta autoridad empieza a ser discutida, y estamos viendo que el no tener una autoridad bien establecida pues nos está llevando a tener todos estos problemas, empieza a cuestionarse cómo sabemos cuál es el camino que el cielo nos está estableciendo. Tan min, ¿no? Y pues bueno, una forma de decirle a este camino, que será de los temas que veremos en los próximos podcasts, pues será el concepto en chino, que es el Dao, ¿no?, o el Tao, como lo sabemos, y de ahí viene pues la escuela taoísta. Pero el taoísmo no es el concepto fundamental, digo, la filosofía fundamental que nos va a hablar del Tao.
también el confucianismo va a tomar el tema del Tao, también la filosofía legalista va a tomar el tema del Tao. El Tao va a ir siendo el concepto sustancial de este primer periodo de filosofía. Que Tao se puede traducir simple y llanamente por el camino, ¿no? El método, la estructura que debemos de llegar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino del mandato del cielo? Es decir, cuál es la metodología que nosotros debemos de conocer para dar paso a los procesos de legitimidad de gobierno y de nuestros gobernantes. Esto por el día de hoy en nuestro podcast. Y bueno, pues estén muy al pendiente. Poco a poco iremos metiendo cada más capítulos hasta terminar este periodo de la filosofía china y luego posteriormente continuaremos con otros temas y otros temas. También les aviso, estamos se publica inmediatamente, si no es tan cafetero, en tu taza filosófica, pues también tenemos tisanas. Estamos por publicar la tisana filosófica que nos preparó para esta ocasión Misael Zúñiga. Igual este guión fue escrito entre los dos. Al rato lo animo para que haga también un video y lo puedan conocer en YouTube. También les anuncio, próximamente les voy a dejar ahí colgado en la descripción la lista. Queremos buscar la manera de fondear el trabajo de lleno de esta taza filosófica a través de Patreon, ¿sí? Donde lo que queremos es ofrecerles pues algunos souvenirs, también acceso a algunas grabaciones inéditas que tenemos para la taza filosófica, de algunos de los cursos que tenemos en la Escuela de Filosofía también, y bueno, pues así también contenido especial para que ustedes nos vayan apoyando con una pequeña donación, una módica cantidad, y nosotros ir mejorando cada vez más los procesos técnicos, sobre todo para la grabación de estos programas. Y bueno, pues estamos al pendiente. Nos vemos en la próxima taza filosófica. Hasta luego. Harvesting to speed.